Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez a todas bienvenidas. El agua está en todas partes de estos 2 días. Es curiosísimo. Está en las palabras y ahora ya directamente es un río que corre por aquí. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a acompañarnos en la última sesión. Que está protagonizada por Amador Fernández Sabater. Y bueno, lo que le proponíamos esta mañana, yo creo que no lo hemos contado bien y como ya estamos terminando, yo creo que está bien que lo contemos. El libro de Universidad sin Créditos está dividido en 3 bloques. El primero es fuera de programa, el segundo es colectividad y el tercero es vida social. Y las 3 charlas de hoy, las 3 mesas de debate están pensadas en función de esos bloques. Esta mañana hablábamos Lila y yo si a lo mejor no hubiese sido mejor agrupar la que respondía a la invitación de Amador con la de Aida y sus invitadas. Pero en realidad ha sido hacer el bloque con eso y en cambio por la tarde más Asier y su invitado, ¿no? Pero en realidad es la lógica de los 3 bloques para que nos entendamos. Esta es la de, no sé, no, te voy a decir, yo creo que es la de las plazas o la de las, bueno, campo de cebada, vida social, pero bueno, que es, pero, o sea que ya, bueno, es la de tu vida social, la de nuestra vida social, ¿no? La de la vida social de verdad, de la buena. Bueno, pues eso, que como estamos haciendo en las otras 2 sesiones, nosotras invitamos a Amador y Amador a su vez ha invitado a Pepe Fernández Layos, y entonces ahora que haga él de anfitrión de Pepe y nos expliquen en qué contexto van a hablar y bueno, y que toméis la palabra. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí para compartir, que siempre es un gustazo. Y bueno, la invitación yo se la hice a su vez a Pepe, que la verdad es que le tenía muy cerca, porque hace como un año, un poquito más, estamos embarcados en un proyecto colectivo de escritura de la realidad. Entonces es lo que os venimos a contar. Entonces, digamos, invité a Pepe, que le tenía muy a mano y además nos venía muy bien para pensar cosas juntos y compartirlas ahora. Sí. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Nosotros vamos a hablar sobre todo de un proyecto que tenemos en nuestras manos, que es Alexia, es una revista digital que podéis ver algunas capturas que irán pasando. También os hemos pasado unos fragmentos que iremos leyendo nosotros también, pero bueno, así también lo tenéis y lo podemos leer todos juntos. Esta revista está en marcha desde hace apenas 6 meses, desde mayo, o sea que todavía está un poco en fase de pruebas, está un poco en fase de beta. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros, más que un diálogo con muchas certezas, va a ser un poco, vamos a compartir resultados provisionales, ¿no?, de distintas conversaciones que hemos tenido a través de esta revista. Y a través de la revista también pues, queremos hablar de cómo podemos pensar y contar distintos mundos. Sí, vamos a hacer una cosa humilde en el sentido de que, en fin, que llevamos un tiempo de experimentación breve, entonces digamos que tampoco estamos así como para tirar grandes cohetes, sino más bien para compartir un primer momento de experimentación en este desafío de pensar y contar la realidad de otro modo, ¿no? Lo hemos titulado Alexia, escritura de intensificación. Se nos ha ocurrido este título y esta pregunta para lanzar un poco la charla de hoy sobre qué escritura puede... ¿Qué pasa? Hay que darle al play. ¿Ya estaría en marcha o qué? Creo que sí que pasará. A ver. Sí, en teoría tiene que pasar. Antes lo hemos probado y funcionaba. A ver, ahora, en esta fase de experimentación que decíamos, pues pasan estas cosas. Si no, ahí se queda, ¿no? Ok.
Se prueba un minuto antes y funciona y luego no. Ah, mira. Sí, bueno, paso muy así No, rápido. pero no, sí, pero... No, deja Pepe, ¿no? Deja la portada y luego en todo caso... Bueno, pues retomo esta pregunta con la que decía que hemos pensado lanzar un poco el diálogo, ¿no? Escritura de intensificación, ¿o qué significa una escritura que pueda intensificar la realidad, ¿no? Vamos a empezar por una frase de Platón que siempre yo aprendí cuando estudiaba filosofía y me impactó mucho. Hay una frase de Platón que dice: lo que se ve no es lo que pasa. Lo que se ve no es lo que pasa. Es decir, si metes un palo en el agua, pues tú vas a ver cómo ese palo se dobla y, sin embargo, sabemos, por el conocimiento, digamos, que ese palo no se está doblando. Es, digamos, bueno, la manera que tiene Platón, digamos, de explicar su desconfianza hacia el mundo sensible, ¿no? Lo que vemos no es lo que pasa. Lo sensible, los sentidos, nos engañan, no son una vía de acceso confiable al pensamiento, ¿no? Bueno, es una cita, digamos, que tiene que ver con toda una epistemología, una idea del saber, etcétera, pero que para nosotros podría resumir también los planteamientos clave de las narrativas políticas tradicionales y dominantes hoy, 25 siglos más tarde de Platón, ¿no? Para esas narrativas políticas dominantes, los medios de comunicación, el discurso político incluso dominante en la contestación, etcétera, lo que pasa siempre es otra cosa que lo que pasa. Es decir, lo que pasa se entiende en función de otra cosa, está subordinado a otra cosa, ¿no? Más profunda, más oculta, más secreta, pero siempre en otra parte. Lo que se ve, entonces, lo que, digamos, a través de nuestros sentidos vemos, es un teatro que ejecuta una pieza escrita en otro sitio, o es un conjunto de apariencias o de signos de otra cosa más real, más verdadera, que es, por ejemplo, la escena del poder, que es el análisis de la coyuntura, que es la macropolítica, que es el tablero de ajedrez de la relación de fuerzas. Esta es la escena real, en función de la cual se lee todo lo que pasa. Un ejemplo que queríamos poner en relación con esto, un ejemplo de bastante actualidad, es el caso de Rosa, la mujer que murió quemada en su casa en Reus debido a la pobreza energética. Nos preguntábamos acerca de la cobertura mediática que se le ha dado, si en esa cobertura mediática importaba en sí mismo esa historia, si importaba en sí misma Rosa, quién era, cómo vivía, qué preguntas nos podemos hacer acerca de lo que pasó, o si simplemente ha sido una pieza más en el ajedrez, ¿no? Solo un signo de las luchas de poder que se efectúan, de la batalla del relato que se suele llamar, la batalla de interpretaciones que suele haber en estos temas, y si se podría haber dado otra cobertura mediática. Nuestro desafío con Alexia sería más bien intensificar lo que ya pasa, darle visibilidad y valor por sí mismo. O sea, intentar darle cierta dignidad e importancia, fijarnos en el relato y en el pensamiento que puede provocar a partir de ejemplos como este. ¿Qué sería intensificar la realidad en lugar de desplazar siempre la mirada hacia otra cosa, hacia el poder, sobre todo, que sería la realmente importante y en función de la cual supuestamente se entiende eso que vemos, eso que podemos palpar? ¿Cómo se intensifica la realidad? ¿Y qué es intensificar la realidad? Bueno, esto es una pregunta abierta. Yo creo que a muchos nos puede interesar, digamos, qué escritura puede intensificar lo que pasa en vez de siempre estar mirando hacia otro sitio, ¿no? Nuestra respuesta como revista es esto que hemos llamado pensamiento narrativo, que lo hemos puesto ahí como subtítulo de Alexia, ¿no? Alexia, revista de pensamiento narrativo. Al pensamiento narrativo como llamamos a esa escritura que intensifica la realidad, en vez, digamos, de mirar siempre hacia otro lado, detrás de la realidad,
a lo que sería el poder, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto del pensamiento narrativo tampoco sabemos muy bien lo que es. Digamos, nos lo hemos puesto a nosotros mismos como una incógnita, algo que estamos buscando, algo que estamos explorando, tanteando, ensayando. Es decir, cuando decimos Alexia, revista de pensamiento narrativo, ni siquiera podemos decir qué es. Es algo que es una incógnita que, digamos, moviliza un poco nuestra búsqueda, ¿no? ¿Qué sería esa escritura que intensifica la realidad en vez de desintensificarla mirando siempre hacia otro lado, ¿no? En todo caso, intensificar sería quizá no tanto analizar, o más bien casi psicoanalizar la realidad, lo real, como poniendo entre paréntesis eso que vemos, abstrayéndolo, ¿no? Poniéndolo entre paréntesis, abstrayéndolo, para ver la verdad detrás de las bambalinas de la realidad, ¿no? Como si la realidad fuera unas bambalinas detrás de la cual está lo real, las luchas de poder, la macropolítica, etcétera, ¿no? Sino que intensificar sería más bien entrar en contacto con eso que pasa. Ese contacto lo podemos llamar tocar eso que pasa o dejarse afectar por eso que pasa, pero de alguna manera no poner lo que pasa entre paréntesis para mirar más allá, sino entrar en contacto con lo que pasa, dejarse tocar, dejarse afectar por eso que pasa, para pensar y contar desde ahí, ¿no? Esto sería como una primera aproximación a lo que podemos entender como intensificar la realidad. No tanto ponerla entre paréntesis para mirar detrás, sino entrar en contacto con ello, dejarse afectar por ello y pensar y contar a partir de ese contacto, ¿no? Hasta donde podamos llegar, ¿no? Hasta donde haya que llegar. Intensificar, por tanto, sería, así hablando un poco en general, atender a lo que pasa y no encajarlo en moldes. Respetar su singularidad, la singularidad de lo que ocurre, la singularidad de la que está hecha la propia realidad, de muchos casos singulares que solo forzándolos podemos meterlos en moldes, ¿no? Intensificar sería también acercarse a lo que pasa como una fuerza, como una energía, una fuerza que nos puede afectar, que nos puede mover, que nos puede poner preguntas, que nos puede cambiar, y no como el signo de otra cosa. Intensificar también sería multiplicar o sería metamorfosear eso que pasa. E intensificar pues, sería una escritura que produce más una superficie que una profundidad, ¿no? Produce más... Bueno, esto lo podemos hablar más bien luego. Lo que sí podemos mostrar es algunos ejemplos que hemos traído de la búsqueda de un poco de la escritura esta de intensificación. Por ejemplo, nos interesan mucho los relatos en primera persona de la gente que ha vivido dentro de alguna de las experiencias que se pueden contar. Por ejemplo, nosotros hemos publicado algunas crónicas del 19 de octubre. Eso fue una jornada de movilización global impulsado por la tortura y asesinato de una chica en Argentina, que hubo manifestaciones y huelga de mujeres en México, Argentina, en Nueva York. Otro de los ejemplos sería una crónica que nos escribió una manifestante de los levantamientos de Charlotte, allí en Estados Unidos, tras el asesinato de un chico negro llamado Keith Lamont Scott, allí en Estados Unidos. También le hemos dado espacio a textos que ponen lo que llamamos nosotros preguntas verdaderas en el tapete. Para nosotros preguntas verdaderas son aquellas en las que no está incluida la respuesta ya implícita en la pregunta, sino que además te hace hacerte otro tipo de preguntas, ¿no? Uno de los ejemplos es un texto que nos escribió una chica de Colombia que se preguntaba qué ha pasado para que la gente allí votase no a los acuerdos de paz después de estar pues, más de 50 años en un conflicto tan sangriento. También nos interesan mucho los textos en los que haya distinta pluralidad de voces que nos puedan marcar una situación, una realidad, y también los que nos cuentan a través de objetos materiales, a través de lo material que se pueden contar cosas más genéricas. El tema de las voces, por ejemplo, publicamos una crónica así urgente, muy rápida, el día que sucedió todo el pifostio en el PSOE, que fue gente, militantes cabreados a rodear la sede del PSOE, y bueno, fuimos allí y estuvimos hablando con la gente de allí, que son militantes de a pie, que no siempre tienen voz en las noticias, no es Susana Díaz, no es Pedro Sánchez, es otro tipo de gente que no siempre sabemos cómo opinan. Es decir, de alguna manera nos interesan textos que traigan mundo
a nosotros, ¿no? Vamos a leer un fragmento a continuación, nos hemos pasado unas hojas, lo que pone ahí numerito fragmento 1. Es sobre una chica que nos cuenta desde Egipto en primera persona cómo es allí la vida 5 años después del levantamiento de Tahrir. Corresponde a un dossier, que es ese que veis en la pantalla, ¿vale? Un dossier sobre lo que está sucediendo ahora 5 años después de los levantamientos de las plazas en distintos países, Egipto, Estados Unidos, Grecia, España, etc. El texto en cuestión se llama Egipto, entre el miedo y el desafío, un país en movimiento, y nos lo escribió Buyam El Tamami, creo que lo he dicho bien. Bien, empiezo. Nos sentamos en Felfela, a un par de calles de la Plaza Tahrir. Este viejo restaurante mal ventilado, una institución en la zona céntrica que solían frecuentar locales y turistas, había sido nuestro lugar de encuentro en esos primeros meses de protestas, abarrotado de gente que cogía un descanso de Tahrir para tomar un bocado o una copa después de marchas que duraban horas. Felfela estaba sombrío, con pocas mesas ocupadas y la sala en el interior estaba ahora cerrada debido a que ya no vienen turistas a Egipto. Hani señaló a un camarero de pie en la esquina preguntando si todavía me acordaba de él. Sí, lo había mencionado en un artículo que escribí durante la violenta segunda oleada de la revuelta, una semana de enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la calle Mohamed Mahmoud en noviembre de 2011. Un día de esa semana llegamos a Felfela y nos sorprendió ver a ese camarero, más joven que los otros, con un signo revelador en su cara de que él también había participado en esa confrontación violenta con la policía en la que se murieron cientos de jóvenes manifestantes. En ese artículo yo escribí: un camarero que conocíamos, con un torso erguido y una delgadez lobuna, tenía pequeños agujeros oscuros en la cara, perdigones, que ya habíamos aprendido a reconocer. No podía imaginarlo sin su formal uniforme blanco y negro. Traté de imaginarlo lanzando piedras. Y ahora, años después, ahí estaba, todavía aquí, después de todo lo que había sucedido. Este texto nos interesa, primero porque es un relato en primera persona, ¿no? Es una persona que lo vive de dentro y nos lo puede contar. También porque lo hace interlaza un poco su monólogo con conversaciones con amigos suyos de Egipto, por ejemplo, Hani. Y por último porque a través de cosas materiales como el restaurante que está contando y a través de los perdigones en la cara nos pueden contar cosas más generales, ¿no? como es la vida allí. Es un texto magnífico, la verdad, es un regalo de una mujer que no conocíamos y que ha hecho una especie como de introspección en su propia vida y en la egipcia, sobre qué ha pasado 5 años después de aquella revolución que lo trastocó todo, y es verdaderamente impresionante. La verdad es que es muy aconsejar leerlo, ¿no? Y esto que dice Pepe también me da que pensar, ¿no? Esto de a partir de una cosa muy concreta como es el restaurante contar toda la historia del país. No poner eso, digamos, del restaurante entre paréntesis como un decorado o algo que no interesa, porque lo que interesa es el mensaje o el análisis político, sino a partir de ese punto material contar, digamos, hacer un análisis, ¿no? Hacer un análisis incluso político muy serio, ¿no? Bueno, vamos con un segundo punto. Vamos a dar un giro acercándonos un poco al tema que se nos proponía pensar sobre esto de la vida social que no tenemos. Y también a la idea de las comunidades, ¿no? Que creo que ha atravesado un poco estos encuentros, las comunidades de aprendizaje, las comunidades de saberes, las comunidades de experiencias. De alguna manera nosotros tenemos relación con experiencias colectivas. La verdad es que entre nosotros nunca decimos comunidad, pero bueno, eso sería quizá largo de hablar pero sí con experiencias colectivas, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir algo al respecto. El segundo punto lo hemos decidido lanzar con una afirmación que dice: hay pensamiento por todos lados y a la vez falta pensamiento. Entendiendo siempre por pensamiento este pensamiento narrativo, que es esta mezcla de pensar-contar, digamos, ¿no? Que se puede pensar indistintamente como pensar y contar. Hay pensamiento por todos lados y a la vez falta pensamiento. Desde esta paradoja un poco introduciros alguna reflexión. ¿Qué querría decir hay pensamiento por todos lados? Bueno, pues eso que llamamos crisis, que es más allá de una crisis económica, pues una crisis general de modelos, de valores, de sentido, tiene un impacto como muy concreto en nuestras vidas, ¿no? Es decir, pone en nuestras vidas conflictos, tensiones, malestares, preguntas, ¿no? En relación con el trabajo, en relación con lo que uno puede hacer,
lo que uno sabe hacer, cómo uno va a salir adelante, cómo se puede reunir, si acaso se puede reunir la pasión y el dinero, ¿no? Es decir, la crisis es, de alguna manera, como la interrupción de las respuestas que teníamos y nos pone una serie de preguntas, ¿no? Entonces, una definición de pensamiento, podríamos decir aquí, sería que hay pensamiento cada vez que vamos más allá de lo que sabemos. Es decir, que pensar no es lo mismo que saber, que pensar es eso que hacemos cuando vamos más allá de lo que sabemos. Y siempre hay pensamiento cuando vamos más allá de lo que sabemos. Entonces, cuando lo que sabemos ya no vale, porque, digamos, la validez de las respuestas que teníamos se interrumpen, por ejemplo, con la crisis, porque falta trabajo, porque pueden desahuciar a alguien, porque hay algo, digamos, que me afecta, pone mi estar en el mundo, lo pone en problemas, digamos, pues hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. Hay que pensar o intentar agarrarse desesperadamente a lo que hay, pero bueno, puede ser un momento para pensar, ¿no? Entonces, por tanto, hay un pensamiento cotidiano de cada uno que no tiene nada que ver con los especialistas del pensamiento, los filósofos, los intelectuales, los expertos, que se confunde con la propia vida, ¿no? La vida piensa, ¿no? Y que se confunde con el hacer, con el hacer más cotidiano, ¿no? Podríamos decir que en cada gesto que hacemos hay una decisión de mundo, hay una decisión de mundo. Y ahí se pone la pregunta de si vamos a reproducir el mundo que hay o vamos a inventar un fragmento de otro, ¿no? Entonces, bueno, a este pensamiento de la vida, del hacer, lo vamos a llamar pensamiento concreto. Podríamos decir pensamiento situado o pensamiento lo que nos dé la gana, pero bueno, le hemos llamado pensamiento concreto. Y es de este pensamiento concreto que nos parece que hay abundancia, ¿no? Es este que decimos se piensa por todos lados, porque hay preguntas por todos lados y hay intentos de pensar, de la vida pensando, digamos, por todos lados, ¿no? Hemos dicho también que falta pensamiento, nos preguntábamos qué tipo de pensamiento falta. Este tipo de pensamiento que creemos que falta puede ser elaboración de una experiencia, ¿no? Puede ser un registro, un concepto, una imagen, una historia. Podríamos llamar a este pensamiento narrativo. Nos preguntamos también si no será que este pensamiento puede ser el que nos ayude también a que se conozcan las experiencias, a que se contagien, se propaguen, que vaya más allá de los que viven la experiencia, que a veces no se comparte lo suficiente, ¿no? Pensamos y por eso nos gustaría echar una mano en eso. La apuesta entonces nuestra con la revista sería, por un lado, ayudar a elaborar ese pensamiento narrativo, ayudar a coproducirlo, porque no es obvio que salga sin ayuda algunas veces, y luego, una vez se dé ese pensamiento narrativo, poner a circular ese pensamiento narrativo para que se conozca más allá de las personas que lo están viviendo. O sea, que habría un pensamiento concreto, digamos, el de la vida que piensa cuando no puede seguir simplemente actuando como actuaba, y un pensamiento narrativo, que podemos ponerle otro nombre, que sería el registro de la experiencia, la elaboración de esa experiencia a través de un concepto, de una imagen, de una historia, y que permite que eso que se ha pensado respondiendo a una pregunta que nos pone la vida, sea compartido, ¿no? Para que no sea simplemente, como dice Pepe, digamos, solamente conocido por los que están viviendo eso, ¿no? La potencia de eso que podríamos llamar pensamiento narrativo puede ayudar, nos parece, a superar, a sortear, a evitar algunos peligros que suelen bloquear las prácticas y las experiencias, en este caso ya de transformación social, ¿no? Hablando, digamos, de experiencias políticas en un sentido muy amplio, como experiencias que se ponen la pregunta por cómo vivimos juntos y cómo transformamos, digamos, esa forma de vivir juntos, ¿no? Esos peligros son, por ejemplo, la invisibilidad y la desvalorización de lo que hacemos, ¿no? Si no elaboramos las lentes para leer nuestras propias prácticas y aplicamos sobre lo que hacemos las lentes de otros, intelectuales, expertos o medios de comunicación, o los grandes filósofos de grandes nombres que más nos gusten, pero hay algo que queda desvalorizado y hay algo que corre el riesgo de ser invisibilizado. Hay algo que puede estar en formación nuevo y que no está siendo captado por ese pensamiento ya hecho, ¿no? Y además corremos el riesgo de juzgar además lo que hacemos desde lentes de otros, ¿no? En vez de desde nuestras propias lentes, ¿no? Otro peligro puede ser el repliegue en lo ya conocido, sin esa inspiración de pensamiento que fluye, digamos, ¿no? De otras experiencias,
De otras, pues hay un riesgo de repliegue en lo conocido, de repetición, de receta, de cliché, ¿no? También hay un riesgo de desorientación, ¿no? Es decir, muchas veces cuando no logramos elaborar nuestra manera de mirar y entender lo que hacemos, nuestras propias prácticas colectivas, experiencias colectivas, no sabemos qué pasa, ¿no? Hay un impasse, hay una crisis en un grupo, pero no se sabe muy bien qué pasa. O empezar una y otra vez desde cero, como si no hubiera nadie que hubiera hecho nada antes. O ponernos falsos problemas porque nos estamos juzgando con las lentes de otros. Deberíamos hacer esto, ¿no? Y eso igual es un deberíamos que viene porque nos estamos mirando con gafas de otro y no con nuestras propias lentes, ¿no? Sí, creemos que un buen ejemplo de esto que intentamos hacer son los dos dosieres que ya hemos publicado. Uno de ellos es el que estáis viendo en la pantalla, que hemos llamado de Tajira Nuit Debut, la resaca de las plazas. En él nos preguntábamos qué estaba pasando ahí 5 años después de los movimientos en las plazas, en Egipto, en España, en Estados Unidos, México, Turquía. Para saber cómo es la vida allí, en esos países, recurrimos a testimonios de gente cualquiera de allí. O sea, no preguntamos, digamos, a los mismos analistas de siempre que dicen saber todo sobre todo. Otros ejemplos sería el dossier anterior que hicimos, que se llamaba Campo de Cebada, autogestión del caos. En él intentamos explorar un espacio de Madrid, Campo de Cebada, lo intentamos explorar como un microcosmos desde donde poder pensar el mundo, de donde preguntarnos cómo se gobiernan a sí mismos espacios tan complejos como puede ser el Campo de Cebada. Y en su elaboración, la elaboración de estos dosieres, pues creemos haber podido aprender algunas cosas que os voy a intentar contar. Primero sería la importancia de contar con interfaces, o sea, con cómplices que ya estén inmersos en esa experiencia, pero que accedan a pensar con nosotros esa experiencia más allá de lo que estén viviendo día a día. O sea, que hagan un poco de puentes entre ese pensamiento primero del que hablábamos y ese pensamiento narrativo segundo que también intentábamos explicar. La segunda cosa que creemos haber aprendido es la posibilidad de pensar cruces entre lo más abstracto y lo más concreto. Por ejemplo, también en este dossier de Campo de Cebada juntamos a 2 pensadores franceses, Laval y Dardot. Son 2 pensadores que han pensado mucho el tema de lo común, y los juntamos con 2 habitantes de Campo de Cebada, Jacobo y Manuel, que lo han vivido más en su propia carne, ¿no? Han vivido el común con sus problemas y sus aciertos el día a día, y bueno, creemos que de ahí surgió un cierto pensamiento, ¿verdad? Y lo tercero que aprendimos fue que también puede ser fructífero cruzar experiencias similares, aunque no tengan por qué ser iguales, pero similares, como puede ser el Campo de Cebada y Tabacalera, que son 2 espacios también gestionados, complejos. En este encuentro también pensamos que surgió algo de pensamiento narrativo y que pudimos poner en circulación para que pudieran aprender otras experiencias. Para ver más concretamente este ejemplo, vamos a leer un fragmento que corresponde a una conversación entre un habitante del Campo de Cebada, Alberto, y un habitante de Tabacalera, Jabuti. El artículo en el que está incluido se llama Sin miedo a lo políticamente correcto, delirando sobre lo común, y en vuestros folios es el fragmento 2. Y es sobre todo una discusión sobre, bueno, digamos que en lugares de altísima complejidad, de altísima heterogeneidad, para lo que han sido los centros sociales en la ciudad de Madrid, como Tabacalera y el Campo de Cebada, la asamblea, el lugar, digamos, como racional, de intercambio de palabra, el lugar como central de gobierno de los espacios autogestionados, no funciona, se ve desbordado una y otra vez por la realidad cotidiana. Entonces, eso es lo que están discutiendo entre gentes, digamos, que vienen de esas 2 experiencias, ¿no? Bueno, dice Alberto, del Campo de Cebada, si lo pensamos bien, las asambleas son muy malas para gestionar los comunes. Las gestiones de lo común que conocemos, bosques comunales, tribunales de agua que gestionan el regadío en el Ebro, no son asambleas, sino que tienen otro modelo.
tribunal de aguas, tribunal de regantes, otras formas de gestión. Igual aquí, en el campo, también tenemos que inventar otros espacios de gobierno o de gestión. Deliremos un poco, imaginemos, por ejemplo, una asamblea donde se reúnen los viejos del lugar o los jefes de banda que tienen esas legitimidades de las que hablábamos antes. Pienso, por ejemplo, en la cooperativa de vendedores de droga que se monta en The Wire. Oye, qué locura, pero funciona muy bien, ¿no? Entre los regantes del delta del Ebro, todos son productores de arroz, no hay diferencia, pero aquí sí. ¿Qué relación tiene lo común con el otro? Lo más potente del caso de la cocina de Tabacalera, que había expuesto Jabuti, con el que está hablando Alberto, es esa capacidad de coser distancias entre negros y blancos, etc. Aquí también hay distancias entre viejos y jóvenes, entre los habituales y los turistas que vienen los fines de semana, etc. Vamos a imaginar entonces otro tipo de sistemas de gobierno o desgobierno, de gestión del común, sin miedo a salirnos de lo políticamente correcto. Una asamblea de jefes de banda, por ejemplo, que es lo que hay aquí, bandas o grupos de amigos. Que venga cada líder de banda, una con una pluma, el otro con un símbolo verde, el otro con una máscara azul, como pasa en la película The Warriors. Tenemos que atrevernos a imaginar, a delirar. Y dice Jabuti, de Tabacalera, yo creo que una asamblea sirve para expresar las fuerzas, ¿no? En las viejas asambleas obreras se expresaban las fuerzas de los diferentes sectores en lucha del proletariado, y sobre ello se hacían las alianzas o se construían las hegemonías que luego se expresaban en las luchas. Eso no existe ahora, no tenemos ese funcionamiento. Estoy de acuerdo, hay que inventar la manera, no está dada. Hay que imaginar cosas poco ortodoxas. Bueno, pues ahora iríamos a un tercer punto en el que queríamos compartir un poco en esta brillante idea quizá que se nos ha ocurrido de acompañar experiencias y poner a circular sus saberes para que no nos cuenten otros, sino contarnos nosotros, que suena bien, pero nos encontramos realmente muchísimas dificultades, muchísimos problemas, ¿no?, para hacer esto. Entonces, es lo que queríamos ahora compartir. Un poco desde la idea, aunque a veces es más difícil asumir la idea, de que son los problemas los que nos permiten avanzar. Es asumir los problemas que tenemos personal o colectivamente lo que va a empujar un momento de creación o un momento de pensamiento. Es justo un momento de problema, de crisis, de interrupción de los automatismos lo que permite, digamos, crear, imaginar, etcétera, ¿no? Tiene un riesgo porque el problema puede hacer estallar la experiencia, pero son ocasiones, digamos, para crear un nuevo mundo de referencias, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que lo más útil quizá es no tanto compartiros lo que creemos que nos ha salido bien, sino más bien lo que creemos que nos ha salido mal, ¿no? Los problemas y las dificultades. El primero, por ejemplo, nos hemos encontrado como una concepción un poco nihilista de la singularidad. ¿A qué me refiero? No sé si conocéis una frase muy famosa de Descartes que un día dijo, no sé, iba muy sobrado o algo, pero dijo, ni siquiera quiero saber si han existido hombres antes que yo, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto pues nos lo hemos encontrado. Es decir, por ejemplo, cuando propusimos a agentes de Tabacalera y agentes del campo de la cebada encontrarse porque intuíamos que iba a haber un diálogo muy fecundo, en tanto que ambos son espacios parecidos porque son espacios de mucha complejidad, de mucha heterogeneidad, no espacios políticos exactamente, sino que lo político en todo caso es otra cosa, pues bueno, la primera respuesta fue nosotros no tenemos nada que ver con la tabacalera, esto es muy distinto, ¿no? Entonces, yo creo que hay esta idea, digamos, nuestra singularidad, nosotros no nos parecemos a nada, lo nuestro es tan propio, tan único y tan irrepetible que no se parece a nada. Entonces, ¿para qué pensar y para qué pensarnos con otros o para qué elaborar pensamiento para compartirlo si en realidad lo único que hay son experiencias singulares, únicas e irrepetibles, ¿no? ¿O de qué sirve una memoria? De nada, si lo único que hay son sucesión, digamos, de singularidades inconmensurables, únicas y irrepetibles y está rota cualquier posibilidad de transmisión, pues digamos, ¿para qué una memoria, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado el problema de hacer ver, digamos, o de sugerir que puede ser útil para una experiencia encontrarse con otra y hablar. Aunque esas experiencias no sean iguales, ¿no? En realidad, muchas veces no encontramos inspiración en hablar con alguien idéntico a nosotros o que le pasa lo mismo, sino que hay alguien muy diferente con el que podemos entrar en resonancia porque hay una sensibilidad común o una manera de mirar de común. Y bueno, fue muy bonito realmente en la experiencia de poner a Tabacalera y al campo a hablar,
cómo, bueno, se tomaron el trabajo los de Tabacalera en pensar su experiencia, que además fue una experiencia que terminó un poco amarga, entonces a ellos les costó ponerse a pensar sobre ella porque era reabrir un poco la herida, pero bueno, hicieron ese trabajo muy seriamente, las 3 personas que vinieron de Tabacalera, y al mismo tiempo fue muy bonito también pues, ver la ilusión que les hizo compartir esa experiencia y sentir que lo que estaban contando resonaba, daba que pensar. Era un espejo, digamos, que, aunque fuera un poco cóncavo o así, pero te podías mirar y te daba ideas, ¿no? Entonces, digamos que por un momento rompimos el espinazo a Descartes y pudimos hacer que cosas que han pasado antes y después se pusieran en relación y se tuvieran algo que decir, ¿no? Otro problema que nos encontramos es que la gente muchas veces tiene reticencia a contar lo que pasa, sobre todo si esta cosa que pasa es un poco jodida, que muchas veces son las más interesantes, ¿no? Las cosas así complicadas, son jodidas, son las más interesantes, pero sobre todo si eso es una comunidad, es difícil que la gente quiera contarlo. La gente tiene un poco tendencia a veces a pensar que la luz pública te quema, ¿no? O sea, que no hay que sacar mucho los trapos sucios a la calle, ¿no? Cuando en realidad toda experiencia tiene claroscuros, tiene sombras, y sin esas sombras pues no se puede conocer realmente cómo es una experiencia. Una posible solución que se nos ocurre a nosotros y a mucha más gente, no somos nosotros los que nos hemos inventado esto, ¿no? Es recurrir a la ficción. A través de la ficción se pueden contar cosas que a lo mejor con formatos más realistas no te atreves a contar. En el dossier que hicimos del campo de Cebada, precisamente uno de sus habitantes se inventó un relato sobre una hipotética asamblea de jefes de banda o jefes de tribu, y eso le permitió pues eso, contar cosas del espacio del campo de Cebada que a lo mejor no se hubiera atrevido a contar de otra manera. El texto se llama, por si lo queréis encontrar, se llama La tribu variopinta de la cebada. Otro problema que nos solemos encontrar, problemas no solamente como del otro, como si Pepe y yo no tuviéramos ningún problema, sino problemas que compartimos y que también son nuestros, ¿no? Bueno, muchas veces es una falta de tiempo, digamos, ¿no? Es decir, el tiempo de una experiencia se deposita en cuestiones ligadas a la supervivencia cotidiana de esa experiencia y entonces no se ve muy claro de qué me sirve a mí eso de pararme a pensar, ¿no? O de qué me puede servir. O no se le ve un poco digamos, que pensar puede ser una manera de orientarte precisamente en la gestión cotidiana de las cosas, ¿no? Igual porque tenemos una imagen del pensamiento demasiado, no sé, pues solemne o algo así, como una cosa, digamos, que en fin, que no me va a ayudar en mi día a día, ¿no? Que va a ser como una interrupción al revés del día a día. Y no lo pensamos como algo que puede ser útil para precisamente la orientación de la redefinición de la mirada para ver de otra manera esos problemas que nos encontramos en el día a día. Muchas veces nos ponemos problemas que son problemas que pone nuestra mirada ahí, ¿no? Y otra mirada puede, digamos, desbloquear esos problemas aunque nos encuentre con otros, ¿no? Entonces, bueno, una imagen de lo que es pensar que no se le ve la utilidad. Oye, si yo ya estoy viviendo de esto o yo estoy en esto y tengo todo el tiempo puesto, ¿para qué me sirve a mí pensarlo, ¿no? No lo veo. Y, bueno, con eso... No sé si... ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿10 minutillos? 4 horas. Sí. Bueno, pues unas amigas se fueron a Grecia a echar una mano en los campos de refugiados, ¿no? Y escribieron unas crónicas maravillosas sobre lo que allí se encontraron. 5 o 6 crónicas, ahora se han vuelto a ir, entonces prometen, digamos, una segunda tanda, digamos, de contar lo que está pasando en Grecia, ¿no? Que se está jugando ahí, digamos, el destino europeo, digamos, y un montón de cosas se están jugando ahí y no sabemos quizá de primera mano lo que pasa, ¿no? Entonces se fueron allí a echar una mano y escribieron unas crónicas maravillosas y espeluznantes al mismo tiempo de lo que son los campos militares, la recogida de los campos no militares, la apertura a los refugiados, la vida de los refugiados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les pedimos que hicieran esas crónicas y ellas son las que primero podrían haber dicho de, bueno, sí, para crónicas estamos, ¿no? O sea, en fin, ellas sí que estaban como enfrentadas a un cotidiano muy duro, digamos, ¿no? Y sin embargo, escribieron esas crónicas y, en fin, eran como más rigurosas incluso que Pepe y yo en la escritura, cada semana una, no sé qué. Entonces luego les pedimos que hicieran como una reflexión de qué les había servido eso de escribir las crónicas.
Y la verdad es que es muy bonito lo que escribieron, como una especie de making of de su escritura de las crónicas, también, digamos, porque venía a iluminar cómo el pensamiento puede ser útil, e incluso en momentos, digamos, de extrema urgencia, ¿no? Y cómo el pensamiento puede ser ahí útil y puede ser una herramienta como otras útil para el día a día, ¿no? Decía Marta Irene, se llama Marta Pérez e Irene Rodríguez, pues decían, precisamente para eso nos han servido escribir las crónicas, para poder ordenarnos la cabeza, es el fragmento 3. O, en otras palabras, nos ayudaron a zambullirnos en la realidad porque sabíamos que luego teníamos una tarea que nos permitiría reflexionar sobre ella, como si la escritura fuese una prolongación de la práctica diaria, un ejercicio de elaboración de lo pensado, sentido, que nos permitía comprendernos una situación de excepción tan arrolladora. En un contexto de precariedad abrumadora, donde la urgencia es la norma, la inercia del hacer te lleva casi por instinto a actuar sin pensar mucho y a considerar algo secundario todo aquello que se salga de ese hacer. Obligarnos a dedicar mañanas enteras para relajarnos lo suficiente como para poder escribir ha sido casi un ejercicio de autocuidado. Una de nosotras comenzaba a escribir, dejando más terminadas las partes con las que se sentía más cómoda, mientras solamente dejaba esbozadas partes en las que se sentía atascada, para que la otra, al recoger el guante, las trabajara. Nos hemos preguntado también para qué les pueden servir a las demás las crónicas, ¿no? Quizás solo podemos responder que desde la primera crónica uno de los públicos que teníamos en la cabeza eran las personas que se planteasen venir aquí a Tesalónica, Grecia, en algún momento, porque lo que se iban a encontrar, los campos militares, son algo muy bestia. Nos parecía que cuanto más compartiésemos sobre esos lugares, información, pero también dudas, sentires, dilemas, amistades, pues mejor. Otro de los retos que nos surgen es cómo conseguir generar la confianza suficiente con las personas que van a contar sus experiencias e intentar coproducir con ellos algo valioso. Si no te conocen, se pueden hacer varias preguntas que creemos que son muy legítimas, como quiénes son estos, qué quieren, por qué hacen esto, qué ganamos nosotros coproduciendo con esta gente algo. Para ilustrar esto voy a contar una experiencia fallida, en este caso, como otras tantas, sobre unos técnicos de Telefónica. Hubo hace un tiempo una huelga de técnicos de Telefónica, nos pareció una experiencia interesante como para acercarnos y conseguimos contactar con dos chicos, dos técnicos, estuvimos incluso hablando con ellos en una terraza, en Aluche. Como pensamos que iba a ser simplemente la primera reunión con ellos, una primera reunión para conseguir la confianza, y luego iban a venir más, ni siquiera pusimos la grabadora, simplemente tomamos una serie de notas y ya está. Como estábamos también preocupados por este cruce que decíamos antes entre reflexión teórica y experiencia vivida, tuvimos la oportunidad, bueno, en este caso tuvo Amado la oportunidad de hablar con Bifo, un Franco Berardi, un pensador italiano que ha pensado mucho sobre las condiciones contemporáneas del trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues incluso transmitís un poco la conversación que habéis tenido con estos técnicos y les surgió una reflexión y con esa reflexión quisimos luego devolvérsela a los técnicos para poder pensar a través de ahí. Lo que sucedió entonces fue que les llamamos a los dos chicos, a los dos técnicos y nunca nos respondieron las llamadas. No sabemos bien lo que sucedió. Pensamos si habíamos hecho algo mal, no lo sabemos, puede ser. Puede ser también que no, puede pasar muchas cosas, pero sí es cierto que no nos dio tiempo a generar la confianza suficiente como para poder hacer el trabajo que queríamos hacer. O que no tenemos como una carta de visita todavía muy clara, ¿no? De somos unos frikis que pensamos que el pensamiento narrativo... Sí, igual Los tíos son muy raros, ¿no? Igual hablaron luego con su mujer y dijeron, con eso no volváis, que... Esto suena raro. Que eso suena muy raro. Bueno, otro fracaso es una experiencia, bueno, digamos, nos acercamos al grupo de hinchas del Rayo Vallecano, los Bucaneros.
Entonces, bueno, pues a través de un amigo que medio estaba por ahí en Bucaneros, nos contaba cosas y bueno, que teníamos bastante prejuicio Pepe y yo, así como que tampoco nos parecía una experiencia muy políticamente o de pensamiento muy interesante, pero oye, nos contaba cosas que nos llamaron la atención. Y bueno, nos acercamos, tuvimos ahí un devenir bucanero, rayista, Pepe más que yo, que soy del Madrid, pero bueno, estuvimos ahí, fuimos a partidos, estuvimos con ellos ahí en el local, que da un poco de miedo, pero en fin. Y bueno, nos encontramos algo súper interesante, la verdad, porque era un grupo, eso, de gente con muchos años, pensando mucho también qué es eso de politizar el fútbol, que para ellos no pasa tanto por llevar banderas o gritar cosas contra Cifuentes o ser antifascistas simplemente, sino que tienen una idea del fútbol, de qué hace el capitalismo con el fútbol, ¿no? Y tienen toda una reflexión sobre esto, que se resume en la consigna esta de odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Es decir, el capitalismo ha destruido pues, el valor, digamos, popular, de lazo social, de tejido comunitario que podía tener el fútbol, en los horarios de los partidos, de mil maneras distintas. Entonces, la política del fútbol, digamos, para Bucaneros no es tanto una cosa que es llevar al fútbol la política que se hace fuera de una pancarta antifascista o no sé qué, sino cómo politizar ese hecho social que es el fútbol. Y bueno, la verdad es que fue una conversación súper interesante lo que nos contaron y nos frotábamos las manos ya viendo a ver que, oye, qué bien editar y publicar esto. Pues cuando se la devolvimos para que le dieran el visto bueno nos dijeron que no. Nos dijeron que no porque ponían problemas en dos puntos. Uno, que había como voces personales, nosotros habíamos entrevistado a 5 de ellos y nos interesaba mucho también como la visión subjetiva personal, cómo cada uno llegó al grupo, etcétera, ¿no? Y luego creo que ellos pues veían que era una visión, como que no daba una visión total, digamos, de Bucaneros. Es decir, que lo que nos encontramos ahí es un problema que tienen muchas veces las comunidades cuando miran sobre sí mismas, y es la idea de la comunidad como algo que choca con lo individual, choca con lo personal, ¿no? Entonces, no, voces personales, no. En todo caso, pues no sé cuántos bucaneros tendríamos que haber ahí reunido para hablar, ¿no? Pero, en fin, un montón de bucaneros, eso hubiera sido lo representativo. Y luego esta idea de que contar una experiencia es representarla, y representarla es como hacer un retrato lo más fiel posible de la experiencia, entonces tiene que ser que esté todo y además simétricamente bien organizado. Y lo más importante es más grande, cuando, digamos, toda historia, todo pensamiento es un punto de vista, no es una representación, un retrato del todo, ¿no? Entonces, bueno, nos dijeron que no. Y ahí vimos como que es un problema que pueden tener las experiencias, digamos, a la hora de contarse. ¿Quién cuenta? Y cómo contar eso jodido también, porque aparecían claroscuros, ¿no?, de la propia experiencia, y cómo contar no tiene por qué ser restaurar la totalidad de la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces los grupos, las comunidades, tienen problemas para contarse porque tienen también esta imagen, digamos, del contarse que tiene Bucaneros, ¿no? Menos mal que no nos oyen. Sí. Nunca se sabe. Muchos bucaneros encubiertos aquí. Bueno. Otro de los temas que nos interesa, que nos hemos encontrado, es el tema de los formatos. Mucha gente tiene la sensación de que no sabe escribir o que lo que tiene que decir no es importante para los demás. Entonces, es difícil a veces que otras personas te cuenten cosas muy interesantes, que a lo mejor cuentan a través de otros formatos, que luego cuentan en Facebook, por WhatsApp, te encuentras relatos súper interesantes, pero que la gente no se atreve a difundirlo más. O sea, creemos que parte del éxito de Facebook un poco también es precisamente ese, el haber conseguido formatos que son más cómodos, más accesibles, para que cualquiera pueda escribir, relatar su vida y que cualquiera pueda leerla. En esa línea nosotros queríamos también explorar un poquito la búsqueda de formatos más informales. Y bueno, vamos ahora a leer un fragmento que corresponde a un texto de una amiga que vive en Alemania, una amiga que estuvo también viviendo el 15M y luego después se fue a Alemania, y allí ha vivido, por un lado, la dureza y frialdad de gran parte de la sociedad alemana y de gran parte también de los activistas alemanes, en contraste con el calor de los refugiados que han ido llegando.
Es el fragmento 4, si tenéis las hojas. Bueno, habría que decir igual, Pepe, que, o sea, que lo que aquí le dijimos, porque esta amiga nos contaba cosas súper interesantes, vía directa, WhatsApp, etcétera, pero cuando le dijimos de escribir un texto, dijo, uy, esto no, yo no sé escribir, no, bla, bla. Entonces, mándanos una carta. Sería como un formato, ¿no? Sí. Así como más para ver si no se lleva a Facebook todos nuestros relatos de las cosas, ¿no? Claro. Mándanos una carta, a Pepe y a mí, que nos conoces, en primera persona. De hecho, se llama Carta desde Alemania. Calor y frío con los refugiados, ella se llama Carolina García. Y bueno, vais a ver que el tono es así un poco más informal que algunos artículos que se pueden leer, ¿no? Dice, mi impresión es que cuando se tomó la decisión de ceder temporalmente un espacio de vivienda para los refugiados, se hizo desde lo ideológico. Es decir, si había refugiados que necesitaban dónde vivir y alguien nos lo había pedido, solo podíamos contestar que sí, como espacio radical de izquierdas que somos. Pero no se ha pensado, ni creo que se quiera pensar, qué implicaba eso de acoger a refugiados que han pasado meses de una casa en otra sin ningún tipo de estabilidad y sin casi perspectivas de que se vaya a facilitar desde el Estado que su futuro vaya a cambiar. En un principio, 3 o 4 de nosotros dijimos que nos interesaba estar en contacto con ellos y decidimos hacer una cena de vez en cuando para conocernos unos y otras. Y digo otras porque el grupo que hace de puente entre la casa y los refugiados son solo mujeres. Un día se hizo la cena en la terraza y mientras íbamos y veníamos de la cocina trayendo platos, ollas, vasos, se iban estableciendo las primeras conversaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado? Y una vez estuvimos sentados en la mesa, nos lanzaron una pregunta directa. ¿Y los hombres? ¿Dónde están? Es lo que tiene la limitación del idioma, que al no tener palabras simplemente se hacen preguntas directas. Y de nuevo volvimos a caer que incluso en ese espacio hiperradical, izquierdas, antifascista, antirracista y feminista, los cuidados recaen en las mujeres. Y lo único que podemos contestar es, eso quisiéramos saber nosotras. Bueno, pues ya acabamos con un cuarto punto que bueno, hemos también disparado con una pregunta que dice ¿qué pasa si los que habitan el mundo no lo cuentan? ¿No? Y bueno, retomar un poco las reflexiones que hacíamos al principio, ¿no? ¿Qué pasaría si, bueno, pues que otros, digamos, lo contarán por nosotros, ¿no? ¿Y quiénes serían esos otros? Serían los que no están en contacto con lo que pasa, ¿no? Los que no habitan eso que está pasando, los que creen que lo que se ve no es lo que pasa, ¿no? Que lo que ha pasado con Rosa, la mujer que se ha quemado, es si Pablo Iglesias ha convocado manifestaciones o si gas natural, no sé qué, no sé cuánto, porque lo que pasa no es lo que pasa, siempre la verdad la da otra escena, la macropolítica, ¿no? Los que, por tanto, solo ven signos en la realidad, signos de otra cosa, ¿no? Y no fuerzas que nos afectan, que nos hacen preguntas, que nos ponen en movimiento, etcétera, ¿no? Los que, por tanto, sobre la realidad imponen códigos preestablecidos y no captan nada nuevo, porque solamente la realidad les devuelve lo que sus códigos ya hechos permiten ver, ¿no? Si los que habitan no piensan y cuentan lo que les pasa al habitar, lo contarán otros. Y el riesgo es que a partir de ahí veamos el mundo como nos lo cuentan esos otros que, más que habitarlo, lo quieren gobernar, ¿no? Los medios, los políticos, etcétera, ¿no? Y también, si los que habitan no cuentan, piensan el mundo, creemos que esto, digamos, es gravísimo porque directamente no se puede cambiar, ¿no? Porque las fuerzas que están ya transformando el mundo, las corrientes de deseo en otras direcciones de cómo podría ser la vida, las experiencias, las prácticas, que están haciendo preguntas, que están poniendo otras maneras de vivir, que ya están en marcha, digamos, es precisamente lo que el pensamiento, los planteamientos narrativos dominantes ponen entre paréntesis porque miran otra cosa. Lo que ponemos entre paréntesis al mirar otra cosa son precisamente las experiencias en las que están las semillas, las claves de lo que podría venir de nuevo en el mundo, ¿no? Entonces, si no miramos lo que hay, si no entramos en contacto con lo que hay, que son prácticas, experiencias, digamos, en las cuales ya está la transformación social para mirar a otro sitio, lo que estamos perdiendo es el contacto con las prácticas que ya están transformando el mundo. Entonces, directamente el mundo no se puede transformar, ¿no? También vemos que si siempre nos creemos lo que nos dicen otros y confiamos más en eso que lo que estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos, se puede crear un efecto de profecía autocumplida. No sé si conocéis un cuento de García Márquez que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo,
Él lo cuenta mucho mejor que yo además lo voy a contar así de forma resumida y mal, pero bueno, voy a intentar contarlo. En él se cuenta que hay una señora muy vieja en el pueblo que de pronto se levanta una mañana y le dice a su hijo que tiene el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en el pueblo. El hijo se ríe, se va al billar a jugar con los amigos y de pronto falla una carambola muy sencilla, que nunca hubiera fallado. Le preguntan qué le ha pasado para fallar esa carambola tan tonta. Y él dice que no sabe bien, pero que de pronto se ha acordado de una cosa que le ha dicho su madre, que es que se ha levantado diciendo que algo muy grave iba a suceder y se ha distraído y ha fallado. Los que están en el billar van a la carnicería y se lo cuentan a la carnicera se lo cuentan a los del bar, se difunde el rumor, al final todo el pueblo siente que algo grave va a suceder en el pueblo y de pronto pues hay una estampida del pueblo, una huida caótica, todo el mundo se va de forma desbocada y la señora esta mayor que lo ve de pronto dice: yo sabía que algo grave iba a suceder en el pueblo. Entonces, para que no se cumplan estas profecías autocumplidas, ¿no? Para que no suceda siempre lo que ellos, los de arriba, siempre dicen que tiene que suceder, que va a suceder por narices, que no queda otra, pues nosotros pensamos que también hay que poner en valor lo que nosotros ya estamos viendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, ¿no? Digan lo que digan ellos. Con Alexia pues, queremos poner entonces nuestro pequeño granito de arena en eso, en echar una mano para que ese lema que dice que si no nos contamos nos van a contar ellos, pues para que ese lema se haga realidad de una vez por todas. Pues ahí nos quedamos por ahora. Gracias.